¿Qué tal? Muy buenos días, me alegro de saludarles. Bueno, lo cierto es que muchas personas hoy los buenos días no serán tal cual, no serán buenos días. Posiblemente si todos estuvieran con migraña en este momento estaríamos hablando de más de 6 millones de españoles. Vamos a hablar, por tanto, de algo que afecta a su calidad de vida, pero también que propicia la automedicación, a veces no del todo responsable y en muchas ocasiones trastornos que no se conocen. No todas las migrañas llevan como consecuencia tumores o hemorragias o otros problemas más graves, por eso no se asusten ustedes, pero sí tenemos que ver hoy cuáles son aquellas primarias de origen desconocido que son de distintos tipos, desde la neuralgia de trigémino hasta otras como por ejemplo la cefalea tensional, la cefalea en acúmulos o la cefalea crónica diaria. Son distintos tipos que me han notado que son los más frecuentes. Estamos hablando de algo que afecta al 18% de las mujeres y al 7% de los hombres. Lo siento, pero una vez más la estadística se inclina en favor de las mujeres. Pocas estadísticas de temas y asuntos absolutamente masculinos son más propicias en los hombres, como es lógico, pero casi todas las cuestiones que estamos hablando en los últimos tiempos siempre afectan más a las mujeres. Bueno, está con nosotros un especialista de referencia, el doctor Jesús Porta Tesán. Él trabaja en el Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y también en la Clínica Santa Elena. Así que, si le parece, muy buenos días, vamos a empezar este espacio. Hay muchas veces que se refieren a usted, los pacientes, como aquel especialista que relaciona, cuando se relaciona la migraña con otros problemas como el mareo, o con incluso los propios neurólogos, porque estamos hablando de un asunto, lo quiero recordar, de la neurología, específico de la neurología. Piensen ustedes que a vez en cuando un neurólogo recomienda a otro neurólogo para que vea a un paciente, que es lo que nos pasó con el doctor Porta, y es que es muy curioso, era un paciente que tenía mareos, migraña y mareos. Luego hubo otro que tenía migraña y vértigos, y usted los vio en la Clínica Santa Elena, y me contó lo que pasaba y lo que tenían. ¿Es una subespecialidad o es una inclinación personal o es algo que no está en el grueso de la frecuencia de los pacientes? A mí me gusta especialmente la patología, que es muy incapacitante y que en ocasiones podemos hacer muchísimo por el paciente, pero no nos dedicamos de manera exclusiva. De tal manera que tanto la migraña y los dolores de cabeza como los vértigos son patologías que le impiden a las personas hacer una vida completamente normal, se tienen que quedar en casa. Disponemos de muchísimos tratamientos y en ocasiones no están adecuadamente diagnosticados, ¿no? Yo creo que es un punto fundamental dentro de la medicina intentar ayudar a la gente en este sentido. Bueno, he citado anteriormente migraña, cefalea tensional, cefalea en acúmulos, cefalea crónica diaria y la neuralgia del trigémino, que son cefaleas primarias. Primaria quiere decir que no conocemos la causa. ¿Cómo podemos saber tan poco? Que la causa es el propio cerebro, ¿no? Es una disfunción, podríamos decir, del cerebro y no se debe pues, ni a un tumor cerebral, ni a tener la tensión alta, ni a un sangrado dentro de la cabeza. Sabemos poco porque realmente es una alteración en los neurotransmisores, ¿no? Pero hemos avanzado muchísimo. Actualmente, gracias a los nuevos tratamientos, sabemos que algunas sustancias como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina participan en la migraña, o por ejemplo sabemos que en la neuralgia del trigémino muchas veces un pequeño vasito está tocando el nervio trigémino y esa es la causa del dolor de los pacientes. Está bien. Bueno, luego seguiremos hablando de sus cosas, de su carrera, de los sitios donde ha estado, que ha estado en Nueva York trabajando, estuvo en el clínico, por supuesto en muchos lugares, y también la inclinación por el arte. Qué curioso, a los neurólogos siempre les gusta el arte, ¿no? En general. Yo creo que sí, es que estudiar el cerebro humano, que es la estructura más compleja que hay en el universo conocido, te hace mirarlo de una forma distinta. Yo siempre digo de broma a los residentes que su cerebro empieza siendo de una forma al comienzo de la residencia y cuando terminan va a ser de otra manera. Ya van a ser el neurólogo el resto de su vida y no verán las películas como antes de verlas, las verán como neurólogos. Pues a usted tampoco le va a pasar lo mismo después de este programa, porque su cerebro también se va a modificar totalmente. Bueno, pues estas bromas que son muy propicias para entender que el cerebro se adapta y que el cerebro tiene ciertos axones y neuronas y neurotransmisores que van aplicándose, tiene una plasticidad el cerebro, cosa que la gente no sabe y que es maravillosa. Nosotros también tenemos adaptación a la nueva realidad y es los informes. Un informe para que ustedes se centren sobre las migrañas. Vamos a verlo. Según la Organización Mundial de la Salud, la migraña es la octava enfermedad crónica más incapacitante. Se trata de un dolor que habitualmente se manifiesta en un solo lado de la cabeza, aunque después puede generalizarse a ambos lados. En España afecta a unos 3,5 millones de personas y las mujeres son 3 veces más propensas a sufrirla.
Las auras y luces parpadeantes anuncian el mareo, el malestar, las náuseas y el dolor insoportable, que puede llegar a durar hasta 72 horas. Aunque la predisposición a padecer migraña tiene un carácter genético, el estrés, la falta de sueño o un olor o ruido intenso son algunos de los factores que provocan que el nervio trigémino se hiperactive, desencadenando el episodio de migraña. Llama la atención que hasta un 25% de los pacientes que la sufren nunca ha consultado su dolencia con el médico. Bueno, doctor Porta, me gustaría que me dijera los 3 o 4 aspectos más importantes de los que no deberíamos acabar este programa sin que la gente los tuviera claro, solo el enunciado. Sí, yo creo que uno de ellos es que la migraña es un diagnóstico clínico y que no hace falta hacer pruebas complementarias. Otro de ellos es que no todo dolor de cabeza es una migraña, con lo cual tenemos que conocer los signos de alarma porque en ocasiones tenemos que ir a urgencias si tenemos un dolor de cabeza. El tercero es que la automedicación lo que consigue es que se cronifique el dolor de cabeza y es, entre comillas, pan para hoy, hambre para mañana. Y el último es que el tratamiento preventivo es la base de un adecuado tratamiento para un paciente con migraña. Ya verá como muchos pacientes van a decir que nos recordemos estos en los próximos programas. Bueno, Xoana Corel, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tengo aquí anotado, porque nos van llamando y preguntándonos cosas por los espacios. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de ver una comunicación intraauricular de una pequeña de 16 años, una niña que fue al Hospital Universitario La Paz. No tiene nada que ver con la migraña, es un caso especial que nos han pedido, y se trata de una niña que fue a ponerse un stent, hicieron una ecocardiografía y el doctor Federico Gutiérrez Larraya hizo una intervención. Pero de momento lo que vamos a hacer es dar paso a las noticias de actualidad. Pues vamos allá, y aprovechando que estamos inmersos en el nuevo curso y nos parece un momento en el que muchos elaboramos una lista de propósitos, pues uno de ellos puede ser dejar de fumar. Les digo esto porque el cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte en el mundo, con 25.000 nuevos casos cada año. Por eso se ponen en marcha múltiples campañas de concienciación en las que se destaca sobre todo la prevención y se hace hincapié en una detección precoz. La última que se ha puesto en marcha se titula Actúa contra el cáncer de pulmón. En España se diagnostican unos 25.000 nuevos casos de cáncer de pulmón cada año, de los que solo el 15% se detecta en fases iniciales. El 85% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón se diagnostican en situación muy avanzada. Ese es uno de los grandes hándicaps, ¿no?, para prevenir el cáncer de pulmón. Por ello, los expertos insisten en que conocer las causas y los factores de riesgo de este tumor es clave a la hora de identificarlo de forma precoz. El principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón está claramente establecido y es el tabaquismo activo. No es el único, pero sí que si uno analiza la población que desarrolla cáncer de pulmón, el 80% de ellos son fumadores activos o pasivos. Recientemente se ha presentado en España una iniciativa que pretende sensibilizar e informar a la población sobre el cáncer de pulmón. A las campañas de concienciación como estas se une la importante labor de las asociaciones de pacientes. Las asociaciones yo creo que juegan un papel fundamental, sobre todo en nuestro caso, ¿no?, que es la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, porque dan mucho apoyo a todos los pacientes, enfermos y familiares de la enfermedad. Actúa contra el cáncer de pulmón, una campaña que anima a la sociedad a informarse y conocer esta enfermedad, en la que la prevención y el diagnóstico precoz son vitales. Bueno, pues lo cierto es que estuvimos en ese acto y el doctor Jesús Corral, oncólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, un hospital con una gran tradición de expertos en cáncer, en oncología médica y concretamente de cáncer de pulmón. Bueno, tenemos otras cuestiones más, ¿no? En este programa, doctor Beltrán, siempre hemos dicho que los enemigos de la piel, los verdaderos, son el sol y el tabaco. El sol y el tabaco, efectivamente. Muchas personas no lo saben, pero en verano intentan tomar el sol. No, me pongo un poco moreno por la cara. Es un error grave. Los grandes enemigos, como decimos, son el tabaco y el sol de la piel. Y además le provocan un envejecimiento progresivo peor, no solo los trastornos tipo melanoma, sino que en las mujeres el envejecimiento de la cara hace que tengan arrugas antes. Por tanto, hay que volver a los siglos pasados para que no tener arrugas demasiado jóvenes. ¿Cuál es la información? Pues también, precisamente, el tabaco y fumar envejece la piel. De hecho, vamos a darles ahora un motivo más, en este caso estético, además de los anteriores, para dejar de fumar. Manchas, tez apagada o arrugas son las principales huellas que causa el tabaco en nuestra piel. Mucho se habla de los daños que provoca el sol en la piel,
pero no se alerta lo suficiente del deterioro que provoca el tabaquismo en la aceleración del proceso de envejecimiento. Y es que se ha comprobado que fumar durante 10 años seguidos acelera hasta 2 años y medio el desgaste de la piel. Esto se debe a que los radicales libres que contiene cada calada oxidan las células, provocando un envejecimiento prematuro. El tabaco disminuye la circulación sanguínea en los tejidos, lo que influye de forma negativa en la elasticidad y el aspecto de la piel. Aparecen marcas de expresión y manchas en la dermis, se profundizan las arrugas, los poros se dilatan y la piel presenta más sequedad y tiene menos capacidad de recuperación ante quemaduras solares. La pigmentación amarilla de los dedos y los dientes, el tono grisáceo y apagado de la piel o ciertas manchas de color púrpura son otros de los elementos que conforman el rostro del fumador. Sin duda, un motivo más para abandonar este nocivo hábito. Bueno, un motivo más y como decíamos en esta información, que fumar durante 10 años seguidos acelera hasta 2 años y medio el desgaste de la piel, o sea que es un dato a tener en cuenta. Pero ahora lo que nos interesa es seguir hablando de las migrañas, porque hay muchos tipos y algunas de ellas muy extrañas, algunas que se producen después de realizar ejercicio físico, por ejemplo, o de mantener relaciones sexuales. Por eso seguimos hablando con nuestro especialista invitado, el doctor Jesús Porta, de las migrañas. En España, unos 3,5 millones de personas sufren migraña, de las cuales casi 1 millón la padecen de forma crónica. En unos momentos, un especialista, el doctor Jesús Porta, nos desvelará las principales causas de este dolor de cabeza y cuáles son los tratamientos más eficaces para combatirlo. Bueno, pues aquí estamos, después de todas estas informaciones. Luego ya le invitaré al final del programa, como le decía, a la intervención del doctor Federico Gutiérrez Larraya sobre esa niña de 16 años que tenía una comunicación interauricular muy importante en los pequeños. A veces un simple soplo, un trastorno de cualquier tipo, un cansancio, algún tipo de molestia, hacen que este asunto tenga solución quirúrgica. Bueno, hay muchas cosas que me gustaría tratar en este espacio, pero nosotros estuvimos, Javier Saz estuvo con usted en la clínica y nos habló de un nuevo artefacto, ¿no? El V-HIT, tuvimos una reunión, nos habló del V. ¿Qué es el V-HIT? El V-HIT es un aparato que en el fondo lo que registra es el movimiento de los ojos. Entonces el sistema vestibular, que es el equilibrio, el sistema del equilibrio, está conectado con los ojos. Entonces en los cuadros de inestabilidad tenemos dos grandes grupos, los que son producidos por problemas del oído y los que son producidos por problemas del cerebro mucho más graves. Y este aparato nos va a ayudar a distinguir los que son producidos por problemas del oído de los que se producen por lesiones cerebrales, que evidentemente hay que estudiarlos con más detalle. Claro, los sacos vestibulares, el utrículo y el sáculo que están en el oído, tienen dentro la endolinfa, ¿no? Bien, entonces hay ciertas barreras en el organismo. Por ejemplo, mucha gente no sabe que nosotros llamamos barrera hematoencefálica a una zona en la que se protege el cerebro y ciertas proteínas no pueden entrar porque hay unos pequeños orificios que no le permiten a las que son de mayor peso molecular. Entonces, una barrera que tiene el cerebro le llamamos barrera hematoencefálica, como usted y yo sabemos. Bien, pero también tenemos la endolinfa, tenemos los dos, el utrículo y el sáculo, que están también envueltos, pero claro, eso tiene una manifestación, unas conexiones con el cerebro. Totalmente, sí. Y claro, esas conexiones que tiene el oído interno con el cerebro es lo que usted investiga con el V-HIT. Con el V-HIT, claro. Pues Javier Saz hizo este reportaje que vamos a ver ahora en su clínica. Vamos a hacer una prueba con este aparato, es un aparato novedoso que se llama V-HIT y que nos sirve para distinguir los cuadros de mareo y los cuadros de vértigo. Básicamente para lo que lo utilizamos es para distinguir las causas benignas, que suelen ser habitualmente del oído, de causas mucho más graves, que suelen ser neurológicas. Estas son las gafas. Aquí vemos que tiene una cámara, ¿no? Esta cámara es lo que va a reflejarse en este espejo y va a registrar el ojo y va a tener un sensor para localizar lo que es la pupila en los movimientos. En esta parte de aquí, que es más ancha, está el giroscopio, que es lo que va a reflejar los movimientos cefálicos cuando movemos la cabeza del paciente. Por eso es muy importante que esté bien fija con esta goma a la cabeza. Entonces lo que vamos a estar registrando constantemente es, por un lado, los movimientos que hace la cabeza de la paciente y por otro lado el movimiento de los ojos. Gracias a esto podemos ver si son discoordinados o coordinados y nos va a ayudar a distinguir entre los cuadros neurológicos de los cuadros periféricos. En esta primera pantalla tenemos una representación continua de los movimientos de la cabeza del paciente y el movimiento de los ojos. Nos va a registrar una serie de ondas. Por ejemplo, si yo muevo la cabeza de la paciente, vemos cómo aparece una onda
que nos habla de cómo se ha movido la cabeza y cómo se ha movido el ojo. En esta otra pantalla de abajo tenemos registrado el ojo con esta crucecita que tenemos que fijarla previamente porque siempre tiene que estar situada en la pupila y es la que va a registrar fundamentalmente los movimientos oculares, ¿no?, de la paciente. Luego tenemos otra pantalla aquí donde podemos ver estas ondas que nos va a decir si las ondas son normales o son ondas patológicas. Nos lo va a medir de una en una y podemos rechazarlas o aceptarlas nosotros. Gracias a esto podremos ver si el cuadro de inestabilidad que tiene es debido a un problema neurológico o a un problema del oído. Está bien. ¿Alguna matización a esta información suya de su clínica? Sí, y que es una prueba que es muy cómoda y los pacientes la verdad es que no sufren como otras que hacíamos antes de introducirles aire o agua caliente en el oído, ¿no? Y tenía notado yo que duraba prácticamente muy poco tiempo esta prueba, que en menos de 10 minutos tenían ustedes resultados. Muy rápidamente, sí. Se pueden hacer otras cosas, registrar los movimientos oculares en las personas que tienen nistagmus o incluso un vértigo es el vértigo posicional paroxístico benigno, que es muy frecuente, también lo podemos registrar para ver dónde está la alteración. Que no se crean ahora todas las personas que están pendientes, que tienen vértigo, que tienen que ir a la consulta del doctor Jesús Porta, que pueden ir si quieren, pero estamos hablando de migrañas, de un tipo diferenciado de dolor de cabeza, que diríamos que cabalga con otro tipo de trastorno que es el vértigo, porque eso lo suelen ver los otorrinolaringólogos, que ya tienen suficiente trabajo porque el vértigo tiene muchas causas. Alrededor de 12 le he contado yo en cierta ocasión, porque hay todo tipo, hasta incluso una artrosis de lo que son las vértebras cervicales. Cuando pasa la arteria vertebral se estrecha, se provocan trastornos o problemas de distinto tipo y condición, como los propios del oído. Sí, queda así de claro, ¿no? Sí. Aunque a veces es usted el que le manda a los pacientes al otorrinolaringólogo porque no tienen nada en relación... No tiene nada neurológico y parece que el origen es en el oído, entonces se orienta al paciente y se le manda al otorrino para que lo solucione. Está bien, está bien. Tengo aquí anotados de factores desencadenantes de migraña. Tengo aquí tocado, tomar alcohol. El alcohol es desencadenante, sobre todo fundamentalmente los vinos blancos, más que los tintos. Unas sustancias. Por eso el champán a veces produce menos dolor de cabeza que el cava. ¿Champán bueno? El champán que tiene uva tinta. Claro. ¿Y el ejercicio? El ejercicio es un desencadenante en un pequeño grupo de pacientes, pero lo que es muy bonito del ejercicio es que cuando la migraña es episódica, el hacer ejercicio regular es igual de eficaz que un tratamiento preventivo. Pero cuando la migraña es crónica, el hacer ejercicio desencadena la migraña. De tal manera que a los pacientes tenemos que recomendarles cuando es episódica que hagan ejercicio, pero cuando es crónica hay que descronificarla para permitirles hacer ejercicio. Claro. ¿El olor? ¿Un olor fuerte? Sí, eso es muy típico, el olor, por ejemplo, de gasolina o de perfumes fuertes. De hecho, tengo una paciente que busca las gasolineras que hay en Madrid donde le echan la gasolina y ella saca las llaves por la ventanilla porque no puede bajarse, porque sabe que si se baja a echar la gasolina le va a dar un ataque de migraña. Y una solución para los listos, no se bajan, ¿no? Mire que... Bueno, estrés y ansiedad. Ese es el desencadenante más frecuente, el estrés y la ansiedad. Normalmente, aunque hay pacientes que lo tienen durante el ataque de estrés, lo más típico es que dé cuando nos relajamos después de estar estresados. Muy frecuente en los niños después de los exámenes, por ejemplo. Hay una cuestión que mucha gente pregunta, que son los patrones de sueño. Alteraciones del sueño en relación con la migraña. ¿Desencadena una alteración del sueño una migraña? Este es otro aspecto realmente apasionante, porque los trastornos del sueño pueden empeorar la migraña. Por ejemplo, un síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de apnea del sueño como lo llamamos ahora, puede desencadenar una migraña. Pero hay alteraciones, por ejemplo, el síndrome de las piernas inquietas es más frecuente en los migrañosos, de tal manera que hay una relación bidireccional. Y fármacos como la melatonina, hay un estudio reciente que ha demostrado la eficacia como preventivo de la migraña. Tenemos muchas cuestiones desencadenantes. Antes de dar paso a un reportaje entre la migraña y el vértigo, que son dos patologías diferentes, aunque como hemos dicho cabalgan juntas, hay, por ejemplo, la gente dice, ¿el chocolate desencadena una migraña? La mayoría de las veces no. Lo que pasa es que muchos migrañosos tienen lo que llaman los prodromos, que son síntomas que tienen antes que les duele la cabeza y tienen apetencia por dulce. Y el dulce que tenemos más habitualmente en nuestra casa es el chocolate. Entonces es una relación temporal, pero la mayoría no. Así que si alguien es adicto al chocolate y es migrañoso, que un día pruebe a tomar chocolate sin que le apetezca y a lo mejor no le duele la cabeza y es este fenómeno, esta sensación, esta apetencia por dulce. Claro. Bueno, ¿y aquello de los quesos y algunos lácteos, desencadenante de migraña? Eso es menos de un 20% de los pacientes. O sea, un migrañoso normal no tiene que hacer una dieta estricta, pero sí que hay algún producto en algún migrañoso que le puede desencadenar el dolor de cabeza. Y si usted y yo invitamos a alguien a comer o cenar en un restaurante asiático y tiene glutamato
sódico? Pues se le puede desencadenar un dolor de cabeza porque el glutamato actúa en un receptor que se llama NMDA que puede producir la onda de despolarización del EAO y producir un ataque de migraña. ¿Sí? Y si dicen un día es un día, no pasa nada, le va a doler, lo sabe. Yo, aunque no lo debería decir, a veces les premedico, o sea, porque hay, por ejemplo, el vino, ¿no? Hay gente que no puede renunciar a tomar una copa de vino, entonces se toman el tratamiento de las crisis antes de tomarse la copa de vino y así pueden disfrutar de la vida, porque en el fondo estamos para disfrutar también. Vamos al hospital clínico, allí también hemos trabajado este concepto de migraña y vértigo. Migraña y vértigo. Vamos a ver esta información. La obligación del neurólogo cuando un paciente con vértigo y migraña viene a la consulta es hacer un diagnóstico diferencial de las causas de vértigo. Pero una de las causas más frecuentes de vértigo que existen es el vértigo recurrente asociado a la migraña. De tal manera que son pacientes que llevan muchísimo tiempo con los vértigos y que nadie ha llegado a un diagnóstico y les han puesto tratamientos habituales como el sulpiride que utilizan para el vértigo episódico y sin embargo no mejoran nada. Y el problema es que como es una patología muy emparentada con la migraña, realmente es fundamental diagnosticarlo porque los tratamientos que utilizamos para la migraña, tanto los preventivos como los de las crisis, le van a mejorar muchísimo a ese enfermo. Y sin embargo los tratamientos del vértigo clásico no van a hacer nada. La resonancia magnética realmente nos ha cambiado la vida a los neurólogos, a pesar de que el diagnóstico de muchas de nuestras enfermedades es clínico, porque nos puede ayudar a descartar otras patologías. Por ejemplo, en los pacientes que tienen dolores de cabeza, pues el gran miedo que tienen muchos enfermos de tener un tumor cerebral. El hecho de tener una resonancia magnética normal lo excluye, aunque la mayoría de las veces con la historia clínica es suficiente. Y de hecho a un paciente con migraña no es necesario pedirle ninguna prueba. También hay otro tipo de dolores de cabeza, por ejemplo, que aparecen con la tos, y es fundamental distinguir una patología que se llama un Chiari, que es un descenso de esta estructura que se llama amígdala cerebelosa, debajo de esta línea que viene aquí, que se llama línea de Chamberlain, y que hace que cuando el paciente tosa esto descienda y le produzca un dolor de cabeza agudo. O en ocasiones, por ejemplo, la inflamación o el cierre de los vasos, en una cosa que se llama síndrome de vasospasmo cerebral reversible, o que tengan un pequeño aneurisma, que es como una bolsita en un vaso que se puede romper y producir un sangrado intracraneal que puede ser extremadamente grave. De ahí la importancia de las pruebas complementarias y siempre dirigidas. No se hace una resonancia, sino que se pide para descartar una serie de procesos. 1,5 millones de personas, como hemos visto en nuestro país, padecen migraña. De hecho, el doctor Jesús Porta ha estado hablando de los términos cronificar o descronificar, ¿no? Nosotros queremos saber, y realmente nos interesa, qué hace que una migraña se cronifique. Por eso hemos preparado esta información, que si les parece, vamos a verla. Aunque la gran mayoría de quienes padecen dolor de cabeza lo sufren de una manera puntual, hay personas en las que las crisis aumentan hasta sufrir este dolor más de 15 días al mes. Es lo que se conoce como migraña crónica. En España la padecen cerca de 1 millón de personas y según datos de la Sociedad Española de Neurología, los casos aumentan cada año un 3% debido a factores como el sobrepeso, la depresión, los trastornos del sueño, pero sobre todo a la automedicación y a la falta de diagnóstico y tratamiento. La migraña crónica es una de las patologías más incapacitantes, disminuyendo la productividad laboral y la calidad de vida de los pacientes. Los expertos aseguran que cumpliendo una serie de pautas como llevar una vida saludable o acudir al neurólogo en caso de padecer dolores de cabeza, es posible evitar que todo aquel que sufra este trastorno cronifique su enfermedad. Total, concepto básico para poder decir que se trata de una migraña crónica, no de una migraña, diríamos, en un momento determinado. ¿No? Cuando es diaria, constante, ¿qué tiene que ocurrir? Más de 15 días al mes de dolor de cabeza, que por lo menos 4 de ellos tengan características de migraña durante al menos 3 meses seguidos. Es un auténtico calvario. Tengo datos que me han indicado que la migraña crónica aumenta en España un 3% anual. Es posible, porque hay abuso de analgésicos y luego la situación actual de estrés, pues sobre todo en la población femenina que trabaja y encima tiene las labores del hogar y cuidar a los niños en muchas ocasiones, hace que se cronifique con más facilidad. Pero la automedicación es una de las causas más habituales. Sabía yo que los neurólogos podían acabar arreglando las relaciones de pareja, ¿no? Siempre que hay niños hay pareja, en la mayoría de los casos. Bueno, usted y yo hemos empezado este espacio con un compromiso de una serie de elementos que usted ha citado, que tenemos que ahora desbrozar. Uno de ellos era que el diagnóstico era clínico. Eso quiere decir, lo voy a traducir, usted dice que el diagnóstico de la migraña es clínico. Eso quiere decir que la experiencia del especialista es muy importante. Eso es fundamental, haciendo una historia clínica, hablando con el paciente clínico, sí, y explorándole es suficiente. No hay que decir, los que son como yo son capaces de verlo y no verlo, ¿no? Porque, bueno, entonces seguimos con esos conceptos. ¿Cuál es el segundo? El
Segundo concepto es que hay una serie de signos de alarma, ¿no? Que, es decir, no todo dolor de cabeza es una migraña, entonces cuando alguien tiene una cefalea que es como un estallido dentro de la cabeza es un signo de alarma y debería ir a un servicio de urgencia, sobre todo si es la primera, la segunda, incluso la cuarta vez, ¿no? Porque puede tener un aneurisma que se ha roto dentro del cerebro y es un cuadro gravísimo, aunque luego esté bien, pero un estallido, no una cefalea que sube mucho, sino un estallido dentro de la cabeza, hay que tenerlo en cuenta. Otro es la cefalea que despierta por la noche, una cefalea que despierta por la noche. La migraña puede despertar por la noche, pero si exclusivamente despierta por la noche hay que tener especial cuidado con ese síntoma. O una cefalea que va subiendo de intensidad en una persona mayor, ¿no? En los jóvenes a veces es la cronificación, pero en una persona mayor hay que tener cuidado. Hay enfermedades como la arteritis de la temporal que son muy graves y que si se diagnostican precozmente le cambias la vida al paciente, ¿no? O sea, tendrían que diagnosticar los reumatólogos también. También. ¿Es autoinmune? Es una enfermedad inflamatoria, sí. Bueno, seguimos. Usted habló de la automedicación como uno de los problemas. Yo creo que es un problema fundamental, ¿no? Muchas veces la migraña es minusvalorada y eso les pasa en el trabajo, ¿no? Alguien dice, me duele la cabeza y no vas a venir a trabajar por un dolor de cabeza. Si le ve cómo está vomitando en su casa, nadie se plantea que vaya a trabajar. Y además se ha vivido en la familia y esto en muchas ocasiones lleva a minusvalorar el proceso y entonces empezamos a automedicarnos. La toma inadecuada de analgésicos, por ejemplo, puede hacer que se cronifique. Y además no se toman los tratamientos preventivos, que son realmente los que le va a cambiar la vida al paciente. Claro. ¿Y cuál sería su conclusión de este espacio? Pues mi conclusión creo que es fundamental a los pacientes con migraña. Lo primero es que vayan a un neurólogo para que les ponga un tratamiento. Lo segundo, que sepan que puede cambiarles muchísimo la vida y que la mayoría de los pacientes pueden hacer una vida absolutamente normal. Tercero, que no tiene sentido la automedicación. El cuarto, que tenemos más de 20 tratamientos, con lo cual hacemos un traje a medida del paciente, es decir, que vemos en qué trabaja y le ponemos la medicación en función de sus características. Si es modelo, no le vamos a poner nunca un tratamiento que le va a aumentar de peso, y si es un periodista, no le vamos a poner algo que le altere el lenguaje. Podemos diseñar el tratamiento. Y lo último es que aunque hayamos probado muchos tratamientos, realmente hay tantos que se pueden probar otros, y en la inmensa mayoría de los pacientes conseguimos mejorarles y que puedan hacer una vida absolutamente normal, cambiarles la vida, ¿no? Que es lo más bonito que nos dicen los pacientes en la consulta. Muy bien, doctor Jesús Porta, ha sido extraordinario y maravilloso. Creo que lo hemos centrado. Cuesta centrar la migraña, porque estamos en un océano y hay que concretar y quedarnos con el trozo de charco que nos afecta, ¿no? En cualquiera de los casos, les recuerdo que le prometí que nos acompañara para ver la operación del doctor Federico Jiménez Larraya de esta niña de la comunicación interauricular. Es realmente muy interesante. Se trata de intervenir a una paciente de 16 años que ya fue operada en la infancia de una malformación cardíaca, pero que sufre un ductus arterioso, es decir, que su aorta se comunica con la arteria pulmonar. Previo estudio radiológico se va a sellar esa comunicación con un tapón mediante cateterismo. El avance tecnológico permite que en vez de abrirla con bisturí, abrir el esternón, abrir el tórax, vamos a poderlo hacer por cateterismo, o sea que vamos a entrar por una vena y una arteria con una incisión mínima, que luego no va a necesitar ni siquiera que le demos un punto cuando acabemos, y entonces a través de ahí, de las venas y las arterias, vamos a navegar hasta donde está esa malformación y le vamos a poner un tapón. Estamos dilatando progresivamente el sitio. Estamos comprobando que el acceso está correcto, que está muy bien. Ahora vamos a acceder. Vamos a mirar con ultrasonidos la estructura. Lo que vamos a ver con el ecógrafo es desde dentro de la malformación que tiene, vamos a poder ver cómo es de diámetro, qué forma tiene, qué longitud tiene, todo con ultrasonidos. Con ese dibujo que estamos viendo ahí nos está midiendo qué diámetro tiene esa rotura y qué longitud tiene. Gracias a esto vamos a cambiar la estrategia, porque pensábamos cerrarlo con un tipo de tapón y lo vamos a cerrar con otro tipo con un coil, que es un sistema de espiral que va a quedar eso ahí sellado. Es una espiral que es un alambre de nitinol y que tiene además pelos de Dacron y hace el efecto de tapón. Ese es el resultado final, eso es. Eso es todo lo que le va a quedar de cicatriz. Tras 24 horas de ingreso en planta, la paciente podrá hacer vida normal gracias a esta técnica quirúrgica no invasiva que combina precisión y maestría con una gran efectividad y muy escaso riesgo. Bueno, pues ya para dejarles tranquilos con estas informaciones, les digo que no podemos hacer más en el ámbito de lo clínico. Hemos llegado donde la maestría clínica de los neurólogos es capaz de desbrozar una migraña y cómo los cirujanos son capaces de sacar adelante una comunicación interauricular en una niña de 16 años. Es todo, muchas gracias y hasta pronto.